Lo que te voy a contar hoy, no está en ningún libro de texto. Y hay una razón muy específica para eso. Durante décadas, gobiernos, instituciones y escuelas decidieron que ciertas partes de la historia eran demasiado incómodas, demasiado perturbadoras, demasiado inconvenientes. Así que simplemente las borraron. Hoy vamos a recuperarlas. 75 hechos oscuros que la historia oficial quiso que nunca supieras. Quédate hasta el final, porque los últimos 10 son los que más incomodan. Todos aprendimos historia en la escuela. Las fechas, los héroes, las guerras que tuvimos que ganar. Pero la historia oficial siempre tiene una característica en común. Está diseñada para que te sientas bien con el pasado. El problema es que el pasado no siempre fue bonito. Y hoy, sin filtros, vamos a entrar en esa parte que nadie quiere recordar. Hecho número 1. Las catacumbas secretas. Antes de ser una institución pública, los primeros cristianos utilizaban vastas redes de catacumbas en Roma para sus rituales. Se estima que entre 750,000 y 2 millones de personas fueron enterradas en ellas. La mayoría de estos túneles y cámaras permanecieron ocultos y sin explorar durante siglos, alimentando mitos sobre ritos clandestinos y secretos paganos integrados en el cristianismo primitivo. Solo con excavaciones posteriores se reveló la magnitud de estas ciudades subterráneas. Hecho número 2. La creación del dogma en Nicea. El primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo no solo definió la divinidad de Jesucristo, también sentó las bases para la exclusión y persecución de otras ramas del cristianismo, consideradas heréticas. Textos y escrituras alternativas, que ofrecían una visión distinta de la figura de Jesús, fueron suprimidos o destruidos. El poder de decidir qué era verdad recayó en una minoría. Hecho número 3. La donación de Constantino. Un documento forjado en el siglo VIII, que supuestamente otorgaba al Papa Silvestre y sus sucesores el control sobre el Imperio Romano de Occidente. Durante siglos, esta falsificación fue usada para justificar el poder temporal y la autoridad de los papas. No fue hasta el siglo XV que Lorenzo Valla demostró científicamente que era un fraude, pero su influencia en la historia fue inmensa. Hecho número 4. Los inicios de la Inquisición visigoda. Mucho antes de la Inquisición española, los visigodos en la península ibérica ya aplicaban métodos severos contra herejes y disidentes religiosos. Se documentan torturas y ejecuciones, a menudo justificadas por la necesidad de uniformidad doctrinal dentro del reino. Estas prácticas sentaron un precedente oscuro para futuras persecuciones. Hecho número 5. Los evangelios gnósticos prohibidos. En 1945, cerca de Nag Hammadi, Egipto, se descubrió una biblioteca de textos gnósticos que datan de los primeros siglos del cristianismo. Estos evangelios, como el de Tomás o María Magdalena, ofrecen perspectivas radicalmente diferentes sobre Jesús y sus enseñanzas, a menudo en conflicto con el canon establecido. Fueron suprimidos y considerados heréticos por la Iglesia primitiva. Hecho número 6. La creación de los estados pontificios. La alianza entre el Papa Esteban II y Pipino el Breve, rey de los francos, en el año 754 después de Cristo, fue crucial. A cambio de apoyo militar contra los lombardos, Pipino donó vastos territorios al Papa. Esto marcó el nacimiento de los estados pontificios, un poder temporal que desvió la misión espiritual de la Iglesia hacia la política y la guerra. Hecho número 7. La guerra de los iconos. Durante los siglos VIII y IX, el Imperio bizantino se vio sacudido por violentos conflictos sobre la veneración de iconos. Los iconoclastas, apoyados por algunos emperadores, ordenaron la destrucción de miles de imágenes sagradas. La Iglesia, aunque finalmente restauró el culto a las imágenes, tuvo que lidiar con esta escisión interna y la pérdida de un patrimonio artístico invaluable. Hecho número 8. La concesión de territorios de Pipino. El rey Pipino el Breve, en cumplimiento de su promesa, entregó a la Iglesia el Exarcado de Rávena y otras tierras. Esto consolidó el poder temporal del papado,
creando un Estado-nación bajo control eclesiástico. Este acto sentó las bases para la intervención de la Iglesia en asuntos políticos y territoriales durante siglos. Hecho número 9. El Sacro Imperio Romano Germánico. La coronación de Carlomagno como emperador por el Papa León III en el año 800 después de Cristo no fue solo un acto religioso. Fue una maniobra política que intentó revivir el Imperio Romano de Occidente bajo el auspicio papal. Esto estableció una relación compleja y a menudo conflictiva entre la Iglesia y el poder imperial, marcada por luchas de autoridad. Hecho número 10. El Gran Cisma de Oriente. Las diferencias teológicas, culturales y políticas entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente culminaron en 1054 con la excomunión mutua entre el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla. Esta división, que separó a millones de fieles, fue el resultado de siglos de creciente tensión y una lucha por la supremacía eclesiástica que la historia oficial tiende a simplificar. Hecho número 11. La lucha de las investiduras. Durante más de medio siglo, el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentaron por el derecho a nombrar obispos. El Papa Gregorio VII excomulgó al emperador Enrique IV. Esta disputa no solo demostró la ambición de la Iglesia por controlar el poder terrenal, sino que también dejó un rastro de violencia y desestabilización política en Europa. Hecho número 12. La cruzada contra los cátaros. El Papa Inocencio III, en 1209, lanzó una cruzada brutal contra los cátaros en el sur de Francia, considerados herejes por la Iglesia. Miles de personas fueron masacradas, incluyendo mujeres y niños. Ciudades enteras fueron arrasadas. El pretexto religioso encubrió una campaña de expansión territorial y aniquilación de una cultura disidente. Hecho número 13. La caída de los caballeros templarios. En 1307, el Papa Clemente V, bajo la presión del rey Felipe IV de Francia, ordenó el arresto masivo de los caballeros templarios. Se les acusó de herejía, sodomía y adoración al demonio. Muchos templarios fueron torturados hasta confesar crímenes que probablemente no cometieron. Su riqueza y poder fueron confiscados por la corona francesa y el papado. Hecho número 14. El Papado de Avignon. Durante casi 70 años, los papas residieron en Avignon, Francia, bajo la fuerte influencia de la monarquía francesa. Este periodo, conocido como la cautividad babilónica del papado, estuvo marcado por la corrupción, la simonía y la pérdida de prestigio de la Santa Sede. La Iglesia se convirtió en un peón político más. Hecho número 15. El Gran Cisma de Occidente. Tras el regreso del papado a Roma, surgieron 2 e incluso 3 papas simultáneamente, cada uno reclamando legitimidad. Europa se dividió en su lealtad. Este cisma debilitó profundamente la autoridad de la Iglesia y alimentó el escepticismo y el deseo de reforma. La resolución se logró, pero la herida en la unidad eclesiástica fue profunda. Hecho número 16. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición Española. Establecido en 1478 por los reyes católicos con la bendición papal, este tribunal persiguió a conversos judíos y musulmanes, y luego a otros disidentes. Miles fueron torturados, ejecutados en la hoguera o encarcelados de por vida. Su propósito era la pureza de la fe, pero se convirtió en un instrumento de terror y control social. Hecho número 17. El Índice de Libros Prohibidos. Creado oficialmente en 1559, el índice prohibía a los católicos leer una vasta cantidad de textos considerados heréticos, científicos o subversivos. Desde obras de Galileo hasta filosofías enteras, la Iglesia intentó controlar el pensamiento y el conocimiento. Esta censura duró más de 4 siglos, sofocando la libre investigación y el debate intelectual. Hecho número 18. La masacre de San Bartolomé. En 1572, miles de hugonotes fueron asesinados en París y en toda Francia, supuestamente bajo la instigación de la corona y con aprobación eclesiástica. Este baño de sangre marcó uno de los puntos álgidos de las guerras de religión en Francia.
La Iglesia, en lugar de predicar la paz, se vio envuelta en la violencia sectaria. Y eso es solo el comienzo. Porque lo que viene ahora es aún más perturbador. Antes de continuar, si esto te está pareciendo información que más personas deberían conocer, hay una cosa que puedes hacer ahora mismo: suscríbete al canal. Porque esto es solo el comienzo de lo que vamos a descubrir juntos. Sigamos. Hecho número 19. El juicio a Galileo Galilei. En 1633, la Inquisición condenó a Galileo por defender el heliocentrismo, contradiciendo la visión geocéntrica defendida por la Iglesia. Fue obligado a abjurar sus teorías y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. La ciencia chocó frontalmente con el dogma, y la Iglesia eligió el dogma. Hecho número 20. Los jesuitas y la aculturación prohibida. Misioneros jesuitas en China, como Matteo Ricci, intentaron sincretizar el cristianismo con las filosofías chinas, llegando a venerar a Confucio. Estas prácticas fueron finalmente condenadas por el Vaticano en el siglo XVIII, causando la supresión de la orden jesuita en China y una gran pérdida para el diálogo interreligioso. Hecho número 21. Las guerras de religión en Francia. Durante la segunda mitad del siglo XVI, Francia fue escenario de cruentas guerras entre católicos y hugonotes. La Iglesia católica tuvo un papel activo, a menudo incitando a la violencia y apoyando las masacres en nombre de la fe. El número de muertos se cuenta por miles, sembrando división y odio. Hecho número 22. La condena del jansenismo. El jansenismo, una corriente teológica que enfatizaba la depravación humana y la necesidad de la gracia divina, fue ferozmente combatido por el papado y la Compañía de Jesús. Numerosos escritos jansenistas fueron condenados, y el movimiento fue suprimido, a pesar de su profunda influencia intelectual y espiritual en Francia. Hecho número 23. La evangelización forzada en América. La conquista española en América estuvo marcada por la conversión forzosa de poblaciones indígenas. Si bien hubo misioneros que buscaron proteger a los nativos, la Iglesia, como institución, fue cómplice de la destrucción de culturas, la imposición de dogmas y, en muchos casos, de la brutal explotación de las comunidades. Hecho número 24. Los juicios de brujería en Europa. Aunque a menudo se asocian con la Inquisición, los juicios de brujas se extendieron por toda Europa, incluyendo territorios católicos y protestantes. Se estima que entre 40,000 y 50,000 personas fueron ejecutadas por brujería entre los siglos XV y XVIII. La Iglesia, si bien a veces intentó moderar el fervor, también fue partícipe de la histeria colectiva. Hecho número 25. La supresión de los jesuitas. En 1773, bajo la presión de las monarquías borbónicas de Europa, el Papa Clemente XIV emitió la bula Dominus Ace Redemptor, suprimiendo la Compañía de Jesús. Esta poderosa orden religiosa, influyente en la educación y las misiones, fue desmantelada por intereses políticos, y sus bienes confiscados. Hecho número 26. La resistencia a la unificación italiana. El papado, aferrado a sus estados pontificios, se opuso férreamente a la unificación de Italia en el siglo XIX. El Papa Pío IX declaró la guerra al nuevo Estado italiano. La pérdida de Roma en 1870 marcó el fin del poder temporal del Papa, pero la Iglesia mantuvo un rencor que influyó en la política europea durante décadas. Hecho número 27. El dogma de la infalibilidad papal. En 1870, el Concilio Vaticano I proclamó el dogma de la infalibilidad del Papa cuando habla, ex cátedra. Esta declaración consolidó el poder central del pontífice, pero también intensificó las tensiones con las naciones y las iglesias que no aceptaban esta autoridad suprema, además de generar disidentes dentro del propio catolicismo. Hecho número 28. El sílabus de errores. Publicado en 1864, este documento papal condenó 80 proposiciones consideradas erróneas por la Iglesia, incluyendo el liberalismo, el racionalismo, el socialismo y la autonomía de la razón.
Fue una declaración de guerra contra las ideas modernas, buscando revertir el progreso intelectual y social. Hecho número 29. La complicidad con la esclavitud. Aunque algunos papas emitieron bulas condenando la esclavitud de los nativos americanos, la Iglesia en general no se opuso firmemente a la trata transatlántica de esclavos africanos. Las misiones y órdenes religiosas a menudo se beneficiaron de mano de obra esclava o poseyeron esclavos, una contradicción flagrante con sus enseñanzas de caridad. Hecho número 30. La neutralidad del Vaticano en la Primera Guerra Mundial. El Papa Benedicto XV mantuvo una política de neutralidad estricta durante la Primera Guerra Mundial. Si bien buscaba la paz, esta postura fue criticada por ambos bandos y se especula que el Vaticano pudo haber tenido tratos secretos con las potencias centrales para salvaguardar sus intereses. Hecho número 31. Los archivos secretos del Vaticano. Creados en 1610, los archivos secretos del Vaticano contienen millones de documentos históricos bajo llave. Si bien se han abierto parcialmente, el acceso sigue siendo restringido y controlado. Su contenido, que abarca siglos de correspondencia papal y decisiones eclesiásticas, sigue siendo objeto de especulación sobre secretos ocultos. Hecho número 32. La condena del modernismo. A principios del siglo XX, el Papa Pío X lanzó una dura campaña contra el modernismo, un movimiento intelectual dentro de la Iglesia que buscaba reconciliar la fe con la filosofía y la ciencia modernas. Se obligó a los clérigos a prestar un juramento antimodernista, sofocando el pensamiento crítico y la reforma interna. Hecho número 33. El pacto con el fascismo. En 1929, los pactos de Letrán entre la Santa Sede y el régimen fascista de Mussolini resolvieron la cuestión romana, creando el Estado de la Ciudad del Vaticano. Si bien esto garantizó la independencia del Papa, también implicó un acercamiento político con un régimen dictatorial, cuyas implicaciones morales aún se debaten. Hecho número 34. La firma de los pactos de Letrán. Estos acuerdos no solo crearon el Estado de la Ciudad del Vaticano, sino que también consagraron el catolicismo como religión de Estado en Italia, otorgando privilegios a la Iglesia. El trato con Mussolini, un dictador, fue una concesión pragmática del Vaticano para asegurar su posición, pero a un costo moral considerable. Hecho número 35. Las misiones jesuíticas y su fin. Las exitosas misiones jesuíticas en Paraguay y otras partes de Sudamérica, que crearon comunidades autónomas y prósperas, fueron vistas como una amenaza por las coronas española y portuguesa. La expulsión de los jesuitas en 1767, ordenada por los reyes y ejecutada con la aquiescencia papal, desmanteló estas sociedades utópicas y devolvió a los indígenas a un control más opresivo. Hecho número 36. El silencio de Pío XII durante el Holocausto. La postura del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial y el genocidio judío es uno de los temas más controvertidos. Si bien el Vaticano ayudó a algunos judíos, sus críticas públicas al nazismo fueron tímidas y tardías. Se debate si su prioridad fue proteger a la Iglesia o si pudo haber hecho más para salvar vidas. Y ahora viene algo que probablemente nunca escuchaste nombrar en ninguna clase. Hecho número 37. El secreto de la prelatura del Opus Dei. Fundada en 1928 por José María Escrivá, el Opus Dei se convirtió en una prelatura personal de la Iglesia. Conocida por su secretismo, su gran influencia política y económica en diversos países, y sus métodos de captación y disciplina, su verdadera estructura y alcance de poder han sido objeto de constante especulación y debate. Hecho número 38. La encíclica Mit Brennen der Sorge. En 1937, el Papa Pío XI emitió esta encíclica en alemán, criticando el nazismo y el paganismo racial. Sin embargo, la encíclica no fue traducida a otros idiomas ni publicada oficialmente por el Vaticano, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la profundidad de su condena y la voluntad de la Iglesia de confrontar directamente al régimen. Hecho número 39. La censura a Hans Küng.
El teólogo suizo Hans Küng fue una figura clave en el Concilio Vaticano II. Sus escritos posteriores, que cuestionaban la infalibilidad papal y otros dogmas, lo llevaron a ser sancionado por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Su licencia para enseñar teología católica fue retirada, evidenciando la tensión entre el pensamiento liberal y la ortodoxia vaticana. Hecho número 40. El escándalo del Banco Ambrosiano. En la década de 1980, la quiebra del Banco Ambrosiano, con fuertes vínculos con el Instituto para las Obras de Religión, reveló una red de fraude, lavado de dinero y posible asesinato. La implicación del Vaticano en este caso financiero sacudió su reputación. Hecho número 41. La misteriosa muerte de Juan Pablo I. El Papa Juan Pablo I murió solo 33 días después de su elección. Las circunstancias de su muerte han sido objeto de intensas especulaciones, incluyendo teorías de asesinato relacionadas con reformas financieras que planeaba emprender. La versión oficial habla de causas naturales, pero las dudas persisten. Hecho número 42. La Logia P2 y el Vaticano. La Propaganda Due fue una logia masónica secreta italiana involucrada en corrupción y terrorismo. Se descubrió que muchos de sus miembros ocupaban altos cargos en el gobierno, el ejército y las finanzas, e incluso tenían conexiones con el Vaticano. El escándalo reveló la profunda infiltración de intereses ocultos en las instituciones. Hecho número 43. La doctrina sobre anticonceptivos y aborto. La condena inequívoca de la Iglesia a los métodos anticonceptivos y al aborto ha sido una fuente de conflicto constante con movimientos de derechos reproductivos y de salud pública. Esta postura, mantenida a pesar de la evidencia científica y las crisis demográficas, ha generado controversia y disidencia dentro de la propia comunidad católica. Hecho número 44. La postura sobre la homosexualidad. La Iglesia Católica considera los actos homosexuales como intrínsecamente desordenados y condena la homosexualidad como una tendencia pecaminosa. Esta doctrina ha sido la base de discriminación y exclusión para millones de católicos y ha generado intensos debates sobre derechos humanos y aceptación. Hecho número 45. Los abusos de Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo. El fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, fue acusado de abusos sexuales a menores, drogas y paternidad oculta. La investigación vaticana confirmó sus crímenes. El escándalo reveló un patrón de encubrimiento por parte de la jerarquía eclesiástica, y las víctimas han luchado durante años por justicia. Hecho número 46. Las reformas financieras del Vaticano. Bajo los papas Benedicto XVI y Francisco, se han implementado esfuerzos para reformar las finanzas del Vaticano y combatir el lavado de dinero. A pesar de las medidas, las acusaciones de irregularidades y la opacidad persisten, indicando la dificultad de erradicar viejas prácticas. Hecho número 47. El cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. En 1988, el arzobispo Marcel Lefebvre consagró obispos sin permiso papal, provocando un cisma con Roma. Las negociaciones para la reconciliación han sido complejas, especialmente por la negativa del SSPX a aceptar la autoridad del Concilio Vaticano II y su abierta crítica a las reformas litúrgicas y doctrinales. Hecho número 48. La crisis global de abusos clericales. Los escándalos de abuso sexual por parte de sacerdotes y el encubrimiento sistemático por parte de la jerarquía han afectado a la Iglesia Católica en todo el mundo. Millones de víctimas han emergido, exponiendo la magnitud del problema y la falla institucional para proteger a los más vulnerables. Hecho número 49. La exclusión de las mujeres del sacerdocio. La Iglesia Católica prohíbe la ordenación sacerdotal de mujeres, basándose en interpretaciones teológicas. Esto ha generado un fuerte debate feminista dentro y fuera de la Iglesia, cuestionando la exclusión de la mitad de la población católica de roles de liderazgo y toma de decisiones. Hecho número 50. La diplomacia silenciosa del Vaticano. El Vaticano, como actor diplomático único,
A menudo opera de manera discreta en asuntos internacionales. Si bien defiende causas humanitarias, su silencio en momentos críticos o su apoyo a regímenes autoritarios por motivos de estabilidad ha sido cuestionado. Hecho número 51. Negacionismo del cambio climático y la evolución. Aunque la Iglesia ha aceptado formalmente la teoría de la evolución, sectores conservadores y jerárquicos aún promueven un escepticismo o negación frente al consenso científico sobre el cambio climático. Esto genera tensiones entre la fe y la razón científica. Hecho número 52. Las controversias del Catecismo. La publicación del Catecismo de la Iglesia Católica en 1992, bajo Juan Pablo II, reafirmó doctrinas tradicionales, pero también generó debates sobre interpretaciones y la inclusión de ciertos temas, como la pena de muerte. Algunos lo vieron como un paso atrás en la apertura conciliar. Hecho número 53. La perspectiva sobre vida extraterrestre. El Observatorio Vaticano ha investigado activamente el cosmos. Teólogos jesuitas han especulado sobre la posibilidad de vida extraterrestre, sugiriendo que no contradiría la fe católica. Sin embargo, la postura oficial de la Iglesia sobre este tema sigue siendo cautelosa y sujeta a la interpretación. Hecho número 54. El poder oculto de las organizaciones laicas. Organizaciones como los Caballeros de Colón, con millones de miembros, ejercen una influencia considerable en la política y la opinión pública en muchos países. Sus actividades de lobbying y promoción de agendas conservadoras, a menudo sin escrutinio público, son un aspecto poco discutido del poder eclesiástico. Hecho número 55. La acumulación de riqueza vaticana. El Vaticano posee vastos bienes inmuebles, obras de arte y activos financieros. La falta de transparencia total sobre su patrimonio y su gestión ha sido criticada, especialmente en contraste con el mensaje evangélico de pobreza. La gestión de esta riqueza ha sido fuente de escándalos recurrentes. Hecho número 56. La doble cara del ecumenismo. Si bien la Iglesia Católica participa activamente en el diálogo ecuménico con otras denominaciones cristianas y religiones, mantiene su afirmación de ser la única Iglesia verdadera de Cristo. Esta dualidad genera tensiones y dudas sobre la sinceridad de la búsqueda de unidad total. Pero esto no es nada comparado con lo que viene. Hecho número 57. El tesoro perdido de los templarios. Tras la persecución de los caballeros templarios, se rumorea que su vasto tesoro, incluyendo reliquias y secretos alquímicos, desapareció. Algunos creen que fue ocultado en monasterios o iglesias, o incluso entregado a la Iglesia Católica para su custodia. Su paradero sigue siendo un misterio. Hecho número 58. El secreto del Santo Grial. El Santo Grial, objeto de innumerables leyendas, ha sido reclamado por diversas iglesias y coleccionistas. La Iglesia Católica mantiene un silencio oficial sobre su existencia o paradero, alimentando teorías sobre su verdadera naturaleza y el conocimiento oculto que podría revelar. Hecho número 59. La sábana santa de Turín. La Iglesia Católica nunca ha declarado oficialmente si la sábana santa es o no el sudario de Jesucristo. Si bien la considera una imagen sagrada, los resultados de las pruebas de datación por radiocarbono que la sitúan en la Edad Media han generado un debate teológico y científico sin resolución definitiva. Hecho número 60. El Enchiridión de León XIII. Se dice que el Papa León XIII, tras una visión del diablo, compuso un ritual de exorcismo secreto, el Enchiridión. Este texto, que supuestamente contiene poderosos conjuros y oraciones, nunca ha sido publicado oficialmente. Su existencia alimenta la creencia en una guerra espiritual oculta y en la necesidad de protecciones secretas. Hecho número 61. Interpretaciones prohibidas del Apocalipsis. Los misterios del libro del Apocalipsis han sido objeto de innumerables interpretaciones, muchas de ellas consideradas heréticas o peligrosas por la Iglesia. Textos y estudios teológicos que ofrecen visiones poco convencionales de las profecías han sido suprimidos o clasificados como secretos.
Hecho número 62. El acceso restringido a la Biblioteca Vaticana. Más allá de los archivos secretos, la propia Biblioteca Vaticana alberga colecciones de libros y manuscritos que se consideran demasiado sensibles o peligrosos para el público general. El acceso a ciertos fondos está estrictamente controlado, alimentando rumores sobre conocimiento oculto. Hecho número 63. El misterio de los esenios. Esta secta judía ascética, contemporánea de Jesús, dejó tras de sí los manuscritos del Mar Muerto. Se especula sobre su influencia en el cristianismo primitivo y si algunos de sus miembros formaron parte de los primeros círculos cristianos, un vínculo que la Iglesia ha mantenido en silencio. Hecho número 64. Los secretos gnósticos revelados. Los textos gnósticos, como los encontrados en Nag Hammadi, ofrecen visiones alternativas de la creación, la divinidad y el papel de figuras como María Magdalena. La Iglesia combatió ferozmente estas ideas, temiendo que socavaran su autoridad y su interpretación de la salvación. Hecho número 65. La rigidez doctrinal del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue la respuesta de la Iglesia a la Reforma protestante. Si bien reafirmó doctrinas, también endureció las posturas, expulsó a los disidentes y sentó las bases para siglos de confrontación religiosa, intensificando la persecución de herejes. Hecho número 66. Supuestas conexiones con sociedades secretas. A lo largo de la historia, han surgido acusaciones sobre la infiltración o colaboración de miembros del clero con sociedades secretas como los masones o los Illuminati. El Vaticano ha negado consistentemente estas afirmaciones, pero los rumores persisten. Hecho número 67. El ejército papal y su legado de poder. La existencia de un ejército propio, desde la Guardia Suiza hasta las fuerzas de los estados pontificios, demuestra la larga historia de la Iglesia como poder militar y político. Estas fuerzas defendieron no solo al Papa, sino también sus territorios y sus intereses terrenales. Hecho número 68. La supresión del conocimiento curativo antiguo. Se cree que la Iglesia, al consolidar su poder, suprimió o integró conocimientos sobre medicina herbaria y prácticas de sanación espiritual que no se ajustaban a su dogma, a menudo asociándolos con la brujería para desacreditarlos y eliminar la competencia. Hecho número 69. Sociedades secretas dentro de la Iglesia. Más allá de las acusaciones de infiltración, existen rumores sobre órdenes religiosas o grupos dentro de la propia Iglesia católica que operan con rituales y conocimientos secretos, y cuya existencia no es de conocimiento público, buscando un entendimiento esotérico de la fe. Hecho número 70. El Vaticano y los fenómenos paranormales / extraterrestres. Se especula que el Vaticano posee información clasificada sobre avistamientos de ovnis, encuentros con entidades no humanas o fenómenos paranormales. La postura oficial es de escepticismo científico, pero la magnitud de sus observaciones astronómicas y archivos secretos alimenta la desconfianza. Hecho número 71. La preservación secreta de los pergaminos de Alejandría. Tras la destrucción de la Gran Biblioteca de Alejandría, se rumorea que algunos textos invaluables, especialmente aquellos considerados heréticos o peligrosos, fueron rescatados y ocultados por clérigos cristianos, custodiados en monasterios o archivos vaticanos. Hecho número 72. El conocimiento escondido sobre civilizaciones perdidas. La Iglesia, a través de sus archivos y la recopilación de textos antiguos, podría poseer información sobre civilizaciones prehistóricas, como la Atlántida, y sus avanzados conocimientos, que contrastarían con la historia oficial. Hecho número 73. La manipulación de la historia por el Vaticano. En su esfuerzo por mantener la autoridad y la coherencia de su narrativa, se acusa al Vaticano de haber revisado o ocultado eventos históricos. La selección, interpretación y, en algunos casos, la alteración de documentos han sido herramientas para moldear la percepción pública de su pasado. Hecho número 74. La profecía de San Malaquías y el último Papa. La famosa profecía de San Malaquías,
que lista a todos los papas hasta el fin de los tiempos, ha generado gran interés y controversia. La interpretación de la lista y la identificación del último papa han sido objeto de debate y especulación sobre el futuro de la Iglesia y el mundo. Hecho número 75. La influencia global oculta del Vaticano. Más allá de la diplomacia pública, se cree que el Vaticano ejerce una influencia silenciosa pero poderosa en eventos globales a través de redes financieras, contactos políticos y su autoridad moral. Su capacidad para operar en las sombras, guiado por intereses que no siempre son transparentes, es quizás su secreto mejor guardado. La historia no es solo fechas y nombres. Es decisiones, errores, crímenes y silencios. Conocerla en su totalidad no es para deprimirse, es para no repetirla. Si llegaste hasta acá, ya sabes más historia real que el 95% de las personas que conoces. Suscríbete si quieres seguir descubriendo lo que nadie te contó. Y en el próximo vídeo, vamos a entrar en algo que probablemente ni siquiera sabías que había pasado.